unas 2 minutitos más, esperar a ver si alguien más se une, y si no ya comenzamos. Bueno, entonces vamos a dar inicio, ya pasaron unos minutitos de espera y pues comenzamos. Entonces, a ver, déjenme, porque creo que no se escuchaba bien. Un poquito más. Entonces, a ver, vamos a empezar a trabajar con Collaboratory. De inicio, pues vamos a ver que tenemos esta pantallita. Esta pantallita de aquí, esta que tenemos al inicio, lo que haremos es subir nuevo notebook. Vamos a darle clic aquí, examinar, y vamos a buscar los archivos que pase por WhatsApp. En este caso vamos a buscar el de acá, introducción a NumPy. Ya lo seleccionamos y nos va a abrir automáticamente. Entonces así es como se abre un archivo de NumPy. Ahora, como tal, yo que ya se les dejé preparados para que lo puedan visualizar. El siguiente paso es conectar al entorno. Simplemente es conectar acá, asignando. Y ya listo, ya tenemos conectado nuestro entorno. Ahora vamos a buscar aquí en entornos de ejecución. Y vamos a buscar lo que es cambiar tipo de entorno de ejecución. Tenemos que buscar que esté asignado aquí Python 3 y no R, porque hay veces que se va a poner por defecto R. Ahora, acelerador por hardware no. Lo van a dejar así. Y ahora lo guardamos y vamos a comenzar con lo que es NumPy. Y pues bueno, vamos a tomarlo como que no han visto NumPy y demás. Que yo sé que de aquí ya hubo quienes me comentaron que ya han trabajado con NumPy, ha habido quienes me dijeron que no, pero pues recordemos que es introductorio, ¿no? Este curso. Entonces bueno, aquí yo les dejé el link para la librería de NumPy, lo que pueden ver en su página de oficial de internet. Y bueno, ¿qué es NumPy? NumPy es una librería, un paquete externo de Python que nos va a proporcionar herramientas en base a cosas ya preestablecidas en Python. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, NumPy ya trabaja con soluciones aritméticas, algebraicas dentro de Python, pero te proporciona atajos.
otras cosas que Python no trae por defecto. Entonces, ay, disculpen. Entonces, pues bueno, Python aquí lo que hace es que va a instalar este paquete de manera externa. Si ustedes están aquí en el editor de internet, en Colaboratory, no van a tener que instalarlo, simplemente van a tener que ejecutar este import para que llegue. Entonces, siguiendo con esto, ¿no? Nos proporciona arrays. ¿Qué son arrays? Arrays nos funcionará bastante bien para explicar lo que son vectores en álgebra lineal, también lo que serán matrices y pues bueno, conjuntos de datos. Entonces nos va a servir demasiado para explicar conjuntos de datos agrupados en vectores o en matrices. Entonces implementa herramientas sofisticadas. ¿Como qué tipo de herramientas? Como precisamente estos arrays, resoluciones algebraicas, resoluciones simbólicas y demás cosillas. Ahora, como ustedes sabrán, Python es un lenguaje que es interpretado, como se os había mencionado en la primera clase. Entonces, al ser interpretado, pues Python corre un poquito lento. Okay. Entonces, continuando, pues Python corre un poco lento, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer junto con Python para acelerar su desarrollo, su velocidad, es de que esta herramienta de NumPy nos proporciona ciertas herramientas para poder interconectarnos con Fortran, que si bien ustedes no sé qué tanto les hayan metido ya sus profes acerca de Fortran, o C++ o Java para computación científica, pero en su mayoría suele ser Fortran. Entonces vamos a ver algunas partes donde NumPy nos sirve para trabajar con facilidad numérica en Python y poder transcribir ese código a Fortran y que sea rápido y poderlo tener interconectado. Entonces nos ayuda bastante esta librería, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Darle velocidad, darle dinamismo a trabajar con otros lenguajes que ya estamos acostumbrados o que no quieren que trabajemos con ellos. Ahora, proporciona mecanismos de realización relacionados a álgebra lineal o números aleatorios. Como ya se os había comentado, matrices, raíces, graficación y demás. Ahora, para empezar a trabajar, vamos a utilizar lo que es el módulo import. En la clase anterior, en dos clases anteriores o una, no recuerdo bien cuál, pero ya vimos lo que es el módulo import. Este módulo de acá lo que hace es atraer otra librería que ya tenemos previamente descargada al código, a nuestro editor de texto. Entonces lo que vamos a hacer es importar NumPy, toda la librería de NumPy, pero la librería de NumPy pues no siempre vamos a estar escribiendo como acá, no vamos a estar escribiendo seleccionar una variable A y poner NumPy y por ejemplo todo esto, ¿no? Para hacerlo más pequeño, lo que vamos a poner es un sobrenombre, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces vamos a llamar toda la librería de NumPy y vamos a asignar el sobrenombre np, que pues ya nos acordamos que es NumPy. Suena parecido. Que de hecho es lo más recomendable porque eso se suele utilizar así de manera ya preestablecida. Si ustedes buscan otros códigos, todos los códigos que utilizan NumPy lo utilizan de esta manera. Entonces pues ya es algo que va casi que de regla. Ahora, ¿qué es un array? Un array es un conjunto de vectores, se podría decir, vectores agrupados en varias dimensiones. Supongamos que tenemos datos numéricos de una gráfica y eso es lo que es un array, los datos numéricos, no los datos gráficos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un array con una lista? Básicamente serían las herramientas que nos proporciona. Entonces, las herramientas que nos proporciona en este caso serán bastantes. Y ahorita vamos a ver cuáles son en contraste y diferencia de lo que sería una lista tradicional de Python. Entonces, veamos conceptos básicos de NumPy a grandes rasgos. Una dimensión se denomina axis o eje, como les viene diciendo, que son los ejes de una gráfica, los datos numéricos de un eje de una gráfica.
Ahora, el número de dimensiones se denomina rank, que sería, pues bueno, lo que dice exactamente el número de dimensiones en el eje X, Y, Z, y podemos añadir más y más y más. Ahora, para saber la longitud y forma, utilizaremos el término correspondiente llamado shape. El número total de elementos se denomina size, que sería pues, el tamaño del array. ¿Cuántos tiene? Entonces, vamos a comenzar ejecutando aquí para importar NumPy, si no vamos a poder trabajar. Listo, ya está aquí. Cuando ven esta palomita es de que ya se ejecutó. Entonces comenzamos. Aquí si yo quiero un array, o digamos una matriz, por así decirlo, o un conjunto de datos en donde todos los valores que me arrojen sean ceros, vamos a utilizar aquí primero definir una variable. Esta es una variable de nombre A y se le asigna el valor, este valor numérico que está aquí, pero queremos que nos arroje un array en ceros. Entonces vamos a ponerle, de la variable A quiero que utilices la librería NumPy y utilices esa función ceros. Entonces a partir de la librería ceros, se va a utilizar lo que es este pequeño vector, y pues lo que va a ocurrir al ejecutar es que nos va a dar este resultado. Bueno, vamos a ejecutarlo y como pueden ver, pues ahí está. Le pedimos aquí que ya guarde los valores y aquí abajo que nos lo ejecute. Aquí lo tenemos. Igual ahora, a lo mejor no siempre van a trabajar con ceros, a lo mejor van a trabajar con otros números, y ahorita aquí abajito enseño cómo se hace, ¿no? Que yo tengo. Ahora, cuando consideramos a A como un array, con dos ejes, el primero de longitud 2 y el segundo de longitud 4, como ya lo definimos aquí arriba en este vector de acá, 2 y 4. Entonces, ¿qué nos dice? El rank es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Porque tenemos dos ejes, el eje 1 y el eje 2. Ahora, ¿qué forma tiene nuestro array? Aquí nos arroja que si le pedimos que nos haga un shape, nos va a decir que va a ser 2.4. Si le pedimos que nos diga cuánto va a ser el tamaño, nos va a dar 8. Pero ahora, ¿cómo hacemos estas peticiones a Python? Porque pues, es fácil ponerlo así, ¿no? Pero ahora hay que pedírselo. Ahora que asignamos de la variable A, le vamos a poner punto para que nos diga la forma. Variable A, forma. Entonces ejecutamos y nos va a arrojar su forma. Aquí lo tenemos, 2 y 4. Estos valores se los dejo yo aquí ya preestablecidos para que posterior a la clase ustedes puedan jugar con estos valores, interactuar, cambiarlos y demás cosillas. Ahora, si por ejemplo yo quiero saber cuántas dimensiones o cuántos ejes, por así decirlo, cuántos axis estoy utilizando yo, voy a utilizar variable A, número de dimensiones, que vendría a ser el número de ejes. Entonces lo ejecuto y me arroja que tengo 2 dimensiones. Aquí se tarda un poquito dependiendo de la velocidad de su internet. Entonces igual no se tarda mucho, pero sí se nota una diferencia con Jupyter, que ya trabaja de manera local y es mucho más rápido, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, si nos referimos a que trabaje con el tamaño, queremos saber qué tamaño tiene nuestro array, utilizamos la función size, para que nos diga de la variable A, dime el tamaño, y el tamaño que nos va a arrojar será un valor de 8. Pero ahora, por ejemplo, no siempre, como les decía, no siempre voy a trabajar con puros ceros, porque sería pues erróneo, o a lo mejor no me serviría tanto. Para ello, pues bueno, aquí puedo definir un array, una matriz, con los siguientes valores. Igual aquí estoy trabajando con ceros. Al ejecutarlo, pues ya me aparecería el valor que está acá, ¿vale? Esto porque
porque pues bueno, aquí ya tenemos dobles, porque ya tenemos como si fueran dos listas concatenadas. Esto es una ventaja en NumPy porque lo que es Matplotlib, NumPy, Pandas y todos esos módulos de Python que ustedes pueden descargar, la ventaja es que todos ellos utilizan herramientas que ya tiene Python en su núcleo base, pero después se combinan, se hacen demás cosas para darnos estos atajos, funciones ya preestablecidas. Ahora, la diferencia aquí, por ejemplo, si ahora trabajo con quiero que sean unos, lo que voy a hacer aquí es ponerle ones, ya voy a decir ok, agarra otra vez NumPy, Python agarra NumPy y de aquí quiero que trabajes con números unos, para estos ciertos valores numéricos, ok. Entonces aquí ya me va a arrojar a esta matrical, del array que yo ya pasé, ¿vale? Ahora, si bien ustedes están trabajando con un array que no sea unos y ceros, pues no van a poner el número 2 o el número 3 porque va a marcar un error. Por ejemplo, acá yo pongo 2, ¿no? Ahí está. 2 no me lo va a dejar hacer. Ahí está, un error. Ustedes van a veces querer trabajar con estos números, ¿no? Pero pues bueno, hay una solución. Y es la manera en cómo se escriben los arrays con los que vamos a trabajar. Ahora, por ejemplo, si yo quiero trabajar con el número 6, con el número 7, con el número 9, con el número 3, lo que voy a utilizar es la función full, que me va a permitir trabajar con cualquier tipo de número. Entonces yo le digo, ok Python, otra vez, de NumPy, voy a utilizar esta función full, para los parámetros 2, 3, 4, dentro de este primer paréntesis, que sería mi array que ya estoy pasando, y después le voy a pasar el valor al cual yo quiero que se parametrice la función, ok. Entonces en este caso le voy a pasar, por ejemplo, el número 8. El ejecutable ahora me va a devolver la siguiente función, que sería de puros 8. Si dan cuenta, es el mismo array de aquí arribita, hasta aquí me da 8. Y esto se puede cambiar más fácilmente. Les digo, como pueden trabajar por ejemplo con el número 3, ¿no? Y listo. Esto va a ser mucha utilidad porque, como les digo, no siempre van a trabajar nada con unos y ceros. Entonces esto se adapta a sus necesidades dependiendo de cómo lo utilicen. Ahora que les puse, aquí hay que tener mucho cuidado, porque esto a lo mejor no lo ven mucho cuando ustedes si buscan algún tutorial en internet o en YouTube o un curso, regularmente no les enseñan lo que es empty. Empty sabemos que es vacío, pero pues no es un vacío normal. ¿Y a qué se refiere esto? Que estos datos no van a ser predecibles. ¿Por qué? Porque va a trabajar con lo que haya en memoria, en la memoria ejecutable en ese momento. Entonces no es muy recomendable utilizar el valor empty. Desde mi experiencia, nada recomendable porque son valores totalmente aleatorios. Entonces no va a ser cómodo trabajar con estos valores nunca, a mi parecer, a menos que se trabaje en servidores. Si trabajan en servidores va a ser más fácil porque pues bueno, les va a dar la facilidad de poder crear y demás cosas manteniendo un orden utilizando Git para asignar valores en la memoria, que va a ser algo de las cosas que vamos a ver más adelante. En local nunca les recomiendo utilizar esta función, pero en servidores sí es recomendable utilizar esta función, por eso existe, si no pues no lo hubieran creado. Ahora inicialización de un array utilizando un array. ¿Esto qué significa? Que ahora nosotros vamos a hacer un array a mano. Lo vamos a asignar con nuestros valores que nosotros queramos poner específicos. No nos los va a dar todos iguales. Para ello, ¿qué hacemos? Vamos a asignar un valor tipo lista. Las listas en Python se refieren a gruparios
entre estos corchetitos. Ajá. Entonces vamos a utilizar estas cosas que son como listas. Entonces asignamos aquí la variable b. Siempre hay que asignar la variable porque si no, no vamos a poder trabajar. Y esto ya vamos a pasar otra vez. Python, vas a volver a trabajar con NumPy. Me vas a dar un array para las funciones que te voy a pasar en este momento. ¿Ok? Entonces en este momento es muy importante seleccionar primero los paréntesis que indican una función, que indican que algo está pasando en ese momento. Luego los primeros corchetes. Ajá. Estos corchetes rositas de acá, ¿qué me están indicando? Este corchete rosita y este corchete rosita me indican que hay una ejecución de una acción dentro de paréntesis. Ajá. Y luego estos corchetes azules significan los datos que va a contener. Entonces en este caso va a ser 1, 2, 3 para el primer eje. El eje número 1, el eje que se denominaría X. Ajá. Y para el eje número Y, que el eje de nombre Y, sería 4, 5, 6. Ajá. Nuestro eje 2 o nuestro eje X. Ahora, si como recordemos aquí arriba, si le queremos pedir la forma de este array, pues bueno, se vamos a pedir aquí. ¿Por qué nos aparece 2,3? Ok, a ver. Me aparece un error porque no ejecuté este de acá. Ahora vamos a ejecutar este. Listo, ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué me aparece 2,3? Porque precisamente esto hace referencia al número de dimensiones y esto a la extensión, ajá, de los datos en cada dimensión. Entonces tengo 1 y 2 dimensiones y tengo una extensión de 3 datos por dimensión. Entonces así sabemos la forma de nuestra matriz, si es que vamos a trabajar con matrices, o nuestro vector, que va a ser lo que vamos a estar manejando más adelante en Machine Learning. ¿Ok? Ahora vamos a ver ya un poquito de cosas más específicas, ajá, que será la creación de un array utilizando rangos. ¿A qué me refiero con rangos? Ajá. Me refiero a trabajar con límites numéricos. Ajá. Entonces, para asignar un límite numérico, yo lo que voy a hacer es decirle, ok, me vas a trabajar con NumPy y te voy a pasar un linspace. ¿A qué se refiere con linspace? Ajá. Como bien aquí lo dice, son elementos dentro de un intervalo. Ajá. Entonces yo voy a pasar al intervalo 0,6, 10. Ajá. Y esto, se dan cuenta, esto es los corchetes que diga paréntesis rosita, o los colores rositas aquí en Colab, significan los datos con los que trabajamos. Los amarillitos significan la función que estamos haciendo. Ajá. Para recalcarlo. Entonces le voy a pedir esto. Y aquí pues no me va a aparecer nada hasta que yo asigne la función print para que me lo imprima. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. ¿Y esto para qué me va a servir? Ajá. Para determinar mínimos, máximos y número de elementos máximos en un array. Ajá. Entonces esta es una función muy importante. Por ejemplo, ¿por qué aquí aparece este número 0,6666667? Ajá. En este número 0, 1, 2, 2, 3 podrán parecer números que no tienen ningún orden o que no nos sirven para nada. Ajá. Pero el graficado nos servirá demasiado para hacer alineamientos de clusters y demás, porque nos está dando valores máximos y mínimos. Ahora, si queremos hacer un array, ajá, o una matriz con valores aleatorios, pues bueno, vamos a utilizar lo que es NumPy nuevamente. Ajá. Y vamos a utilizar la función random. Esta función random, si ustedes recuerdan, es de las palabras reservadas en Python. Ajá. Estas palabras reservadas en Python, acuérdense que no las podemos utilizar porque ya Python las utiliza para otras cosas. Ajá. Entonces, este NumPy lo vamos a utilizar de elemento importado y este random es algo que Python ya trae. Ajá. Entonces vamos a utilizar de NumPy, vamos a asignar de random la función random, y de random vamos a asignar la microfunción rand, ajá,
para que nos den números aleatorios de el intervalo 2,3,4. Entonces todos esos números aleatorios que nos va a dar van a estar dentro de estos intervalos. Por ejemplo, aquí estos números de acá fueron de una interpretación que nos da Python. Ahora van a cambiar ahorita que yo ejecuto otra vez, y van a seguir cambiando porque, como les comento, son números pues eso, como dice la función, son aleatorios. ¿Esto para qué nos va a servir en ciencia de datos? Para armar datasets, para armar ¿qué será? Otra vez técnicas de machine learning o cómputo en la nube. Hacer agrupaciones de conjuntos. Ahora, vamos a ver lo que es la inicialización del array o la matriz con valores aleatorios a una distribución normal. Yo creo que a este punto de que está en la universidad de ustedes ya conocen lo que es una distribución y cómo se grafica pues una distribución. Entonces pues bueno, acuérdense de lo que es una distribución normal. ¿Se acuerdan de la campanita? De hecho aquí ahorita vamos a mostrar por si no se acuerdan de todas maneras. Pero bueno, esta distribución nos muestra valores aleatorios de lo que sería una distribución pues normal, y utiliza datos random. Entonces, no sé si han visto, por los que no se acuerdan del video, de que tiran pelotitas en como varias secciones, y estas van rebotando y se agrupan aquí como en cajoncitos, y nos da como una gráfica así, de esta forma. Entonces esto nos sirve demasiado para hacer modelación de datos, y pues hasta ahí tenemos esta función. De aquí, si se dan cuenta, estoy mostrando estas funciones por encimita, porque ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que al término de esta clase, si pueden ahorita, si pueden mañana, ustedes jueguen con los datos de esta práctica. Yo ya les dejo el código escrito, ustedes las van a tener que cambiar. Entonces esto les va a facilitar demasiado interactuar con el código, conocerlo y ambientarse al mismo. Ahora, aquí ustedes pueden ver que aquí aparece matplotlib. Pero ¿por qué aparece matplotlib si no hemos ejecutado matplotlib? Pues bueno, hay librerías que nacen de otras librerías. En este caso, NumPy nace de Python. Entonces de Python, su hijito es NumPy. Y un hijito de NumPy es matplotlib. Entonces, por eso ahorita podemos utilizar matplotlib y aquí utilizarlo de manera normal, ¿vale? Entonces, vamos aquí a importar matplotlib aquí abajito. ¿Por qué puse aquí matplotlib con el símbolo de, ¿cómo se llama de porcentaje? Para indicar que en esta línea de código vamos a empezar con matplotlib. Esto no es tan necesario, pero se considera como una buena práctica. Además de que a partir de Python 3.3 ocurren ciertos errores si no lo marcas. Con Python 2. Tantos no es necesario, pero a partir de Python 3 sí que lo es. Ahora, como les decía, vamos a hacer una distribución normal. Aquí asignamos los siguientes datos. Ustedes pueden ponerle todos los números que quieran. Y aquí vamos a generar un histograma. Y este histograma va a tener estos valores que se van a llamar bins. ¿Qué son los bins? Los bins en este caso van a ser estas irregularidades que presenta. Entonces no son tan necesarios, pero funcionan bien. Además de que dan una mejor presentación y mejor calidad a la gráfica. Entonces hasta el momento ya tenemos esto. Y para que pueda aparecer utilizamos la función pdt.show. Entonces, bueno, aquí a lo mejor tal vez se revolvieron un poquito, porque hasta yo me revolví. Aquí lo que estamos haciendo es decirle a Python, ok, Python, vamos a trabajar con matplotlib en esta línea, a partir de esta línea. Aquí estamos llamando matplotlib para empezar a trabajar con él. Aquí estamos definiendo la variable c. De aquí vamos a empezar a trabajar con NumPy, una función random, y el dato para la función random.
Aquí vamos a iniciar un plot. PDT significa plot. Plot es gráfica. Ajá. Que vamos a graficar un histograma de la función C con bins al 200. Ajá. Y después aquí vamos a hacer del PDT, que es el plot o la gráfica. Vamos a decir, ok, muéstrame la gráfica con la función show, que es mostrar o precisamente mostrar, observar. No es observar, porque observar sería look. Precisamente es mostrar. Ajá. Entonces lo ejecutamos. Y creo que no ejecuté de arriba. No sé. Ok, aquí ya me salió más grandecito. Aquí pueden ver incluso que Python por eso suele ser muy utilizado actualmente en ciencia de datos, porque presenta gráficas de alta calidad. Ajá. Aquí pueden ver estos contrastes, pero es porque se asignó el bin de 200, ¿vale? Pero es para trabajar con cada uno de estos datos, ¿vale? Entonces es algo muy bonito en Python la calidad que trabaja en las gráficas. Ahora vamos a inicializar una función de array con una función personalizada. Aquí vamos a ver en términos rápidos, ajá, porque algunos me comentaban que no conocían Python. Ajá. Entonces no hemos visto lo que es una función, pero aquí de rápido les voy a explicar cómo se arma una. Y lo bueno es que aquí tenemos un ejemplo pues práctico, ¿no? Para mostrarlo. Entonces en Python primero vamos a definir nuestra función. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues escribiéndolo muy fácilmente. Definir función, así de simple. ¿Qué función vamos a trabajar? La función x, y. ¿Qué valores y qué datos y parámetros se vamos a asignar? Ajá. Entonces para ello vamos a utilizar estos dos puntitos. Ajá. Vamos a utilizar un return, ¿va? Este return para que nos va a servir. Este return nos va a servir para que se regrese a trabajar con los datos que ya dimos en función y para que no siga en un bucle infinito. Ajá. Que de hecho no podría seguir en un bucle porque no estamos utilizando funciones ni while ni for y nos saldría un error, básicamente porque Python se confundiría. Entonces asignamos x más 2 por y, ¿va? Entonces ya tenemos nuestra función aquí. De esta función vamos a utilizar numpy, ajá, para que desde la función from function, desde la función, aquí definimos otra vez función porque estamos trabajando con esta función que le decimos función. Aquí en la función le pueden poner Michi, se pueden poner 1, bueno, no el número 1, pero sí la palabra 1. Pueden poner la palabra mochila, lo que sea. Ajá. Pero el chiste es poner el nombre. Entonces nuestra función aquí, valga la redundancia, se llama función. ¿Y cuál es nuestra función? Le vamos a asignar los parámetros 3,5 para que sean intercambiados aquí arriba, ¿va? Entonces esto lo vamos a ejecutar. Y aquí lo tenemos. Ya tenemos una simplificación de datos o un intercambio de variables para una función. Esto, si ustedes están en álgebra lineal o lo van a cursar, NumPy les va a salvar la vida en muchas ocasiones, pero muchas ocasiones. Entonces, a ver, ya son 8:37. Me faltan la mitad de temas, pero creo que hemos visto una extensión bastante grande. Por eso este momento me gustaría a ustedes preguntarles si tienen alguna duda con respecto a lo que se ha visto hasta el momento. Entonces me gustaría que de verdad me dijeran si tienen alguna duda. Si no, pues yo me voy a seguir, ¿vale? Porque igual yo sé que a veces explico muy rápido, entonces me lo han dicho, entonces eso puede ser algún tipo de desventaja. Me vengo para acá. Les pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que se ha visto hasta el momento? ¿Tuvieron algún problema al ejecutar las librerías? ¿Hay que descargar el código, el notebook? ¿O alguna explicación que yo les he dado no les ha sido de todo entendible o convincente? ¿Todo bien? Ok. Vale. Igual yo voy a tratar de explicar
todo lo que pueda de cada línea de código. A lo mejor ustedes se van a cansar de que a veces repitan mucho las cosas, pero como les digo, como es desde cero, va a haber personas que no estén familiarizadas con Python y que es necesario que se les indique con qué se está trabajando y cómo está trabajando, ¿vale? Ahora, supongamos que tenemos un array, pero queremos de repente editarlos o saber en qué posición están, intercambiarlos, eliminarlos, concatenarlos o demás cosas. Aquí es cuando ya vamos a tener acceso a los elementos de un array. Ajá. Entonces, veamos. Aquí primero vamos a tener un array unidimensional. No vamos a manejar uno tridimensional como aquí arribita, porque sería más difícil explicar este proceso, ¿vale? Permítanme un momento. Vale, muchas gracias. Ahora, necesitamos trabajar con un array unidimensional para poner el ejemplo, y de aquí vamos a definir nuestra variable. Aquí yo por ejemplo les puse array uni, que va a significar un array unidimensional. Esto ustedes pueden cambiar por ejemplo para mochila, lo que no, la variable que quieran poner. Ajá. Y aquí otra vez vamos a poner a qué va a ser igual esta variable de acá. Esta variable de acá va a ser igual a un numpy array, a un array de numpy. Ajá. ¿Y cuál va a ser nuestro array? ¿Cuáles van a ser los datos numéricos? Entonces los datos numéricos que vamos a trabajar va a ser 1, 3, 7, 9, 11. Se pueden dar cuenta que en este array son números primos. Ajá. En su mayoría. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer obtener ya más datos, ya no ir uno por uno y demás. Al menos dos datos juntitos. Primero, vamos a querer que nos diga la forma de nuestro array. Recordemos que la forma, es el número de datos, la extensión que tiene, ¿vale? ¿De qué le vamos a pedir la forma? De aquí vamos a pedir imprímeme la forma. Acuérdense que debe estar entre comillas. Las strings, como vimos en la clase anterior, deben de estar entre comillas. Y aquí está un string porque estamos pidiendo una función en texto, ¿vale? Y ahora, ¿de qué le vamos a pedir que nos dé la forma? De los datos alojados en nuestra variable array-uni. Ajá. Y de aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a asignarle? La función shape. ¿Cuál es la diferencia entre este shape de aquí y este shape de aquí? Ajá. Este shape de aquí solamente es un texto, no va a ser nada, solamente se va a imprimir la palabra shape. Ajá. Este shape de aquí es este shape de aquí. La palabra shape es este. Y este shape de aquí sí es la función de numpy. Ajá. Lo que me va a devolver este resultado de 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Pero aquí también yo le dije a Python, imprímeme, hazme una impresión y pone texto array-uni. Aquí está. Y posterior a ello vas a imprimirme los datos alojados dentro de esta variable, la variable array-uni. Entonces aquí Python lo que va a hacer es agarrar y va a imprimir la palabra array-uni, que está entre comillas, y después me va a mostrar el valor numérico de la variable, en este caso esta variable de acá. Igual yo le puedo asignar más y más datos para que ustedes no digan de que pues es que ya lo tiene así nada más. Por ejemplo, puedo poner 55, se ejecuta y ahí está. Cambia la forma y cambian los datos mostrados. Entonces, esto va a ser muy bueno cuando trabajen ya con ciencia de datos,
Entonces es algo que nos va a servir demasiado. Ahora, como les decía, yo quiero, por ejemplo, acceder a algún elemento. Ajá. Y aquí Python juega un poquito, digamos, chueco. Ajá. Porque a diferencia, por ejemplo, de Java o de C++ o C, que empiezan a trabajar desde el número 1 al contar elementos, Python no. Python cuenta los elementos como si fueran, a este asigna el número 0, ajá, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá. Java, ¿qué haría? Java lo que haría es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá. Pero como les digo, Python inicia desde el 0. No se les vaya eso nunca a olvidar, porque suele ser un error muy constante. Ajá. Cuando queremos contar datos con Python, en este caso un array. Pero esto pasa en gráficas, pasa en programación orientada a objetos, pasa en todo, porque Python trabaja desde 0 a 1, 2, 3. Ajá. Python no se olvida de 0. Acuérdense muy bien de eso, que a Python no se le olvida el 0. Python sí lo toma en cuenta. Entonces yo le pido aquí al array, ajá, que me muestre el 4. Entonces contamos de acá arriba de nuestro array. 1 es el número 1, nuestro dato número 2 es el número 3, nuestro dato número 3 es el número 5, nuestro dato número 4, ajá, es el número 7, y nuestro dato número 5 es el número 9. Ajá. Por eso aquí dice accediendo al quinto elemento del array. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden ver acá, ok, si ustedes ven en el código dice aquí 4, ustedes pensarían que es el 7, pero en realidad no, porque está contando el 0, entonces se le suma uno más. Entonces vamos a ver que sí es cierto. Lo imprimimos y nos arroja el 9. Si ahora yo, por ejemplo, pongo aquí, como les digo, 0, me va a imprimir el 1. Ajá. Y si yo le pido el número 1, me va a imprimir el número 3, que sería el 2. Entonces, de eso acuérdense que Python, como si considera el 0, sumen uno más. O sumen, cuenten el 0 nada más. Cuenten desde 0. 0, 1, 2 y así. Si no van a tener un error. Ahora, accediendo al tercer y cuarto elemento de array, ¿vale? El tercer elemento lo vamos a ubicar con el 2 porque es 0, número 1. 1 sería el número 2 y el 2 sería el número 3. En este caso tenemos aquí el 2. Ajá. Y el 4. ¿Para qué? Para acceder al tercero y quinto, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a cambiarlo porque ustedes ya saben acá. Y por ejemplo vamos a poner aquí 0, que vamos a poner el sexto elemento, ¿vale? Aquí, ¿por qué me apareció así? Ustedes se preguntarán, porque aquí me imprimió, ajá, los elementos de esta cadena de texto del 0 al 1, ¿vale? Que diga, no, me confundí, del elemento 1 al elemento 7, ¿vale? Entonces así vamos a poder acceder a los números que se encuentran en estos elementos, ¿va? Pero para poder bueno, aquí abajito ya lo tenemos, para no tener que modificar para acceder a los elementos 0, 3 y 5 de array, vamos a definirlo con estas variables, ¿vale? El número 0, ajá, y vamos a dejar un espacio. Este espacio es muy importante porque si no les va a pasar lo que a mí me pasa aquí arriba, ¿va? Y después el número 3 para acceder a esos elementos. Ahora lo vamos a ejecutar y nos va a dar estos valores, ¿ya vieron? Entonces aquí lo que vamos a hacer es ¿qué? Listo. Ahora sí ya me dio
solamente esos valores específicos, ya no me dio la lista. ¿Ya se dieron cuenta? Si yo por ejemplo quito esto, me va a dar la lista, ¿va? Ahora vamos a ver lo que son arrays multidimensionales, que van a ser con los que ustedes sí van a trabajar de diario en ciencia o análisis de datos, ¿va? Entonces, estos arrays multidimensionales son exactamente igual que los de arriba, ¿vale? Pero me sirve más enseñarlos primero de una sola dimensión y después de enseñarlo de 2 dimensiones o más, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a empezar. Ahora, acuérdense que en Python podemos modificar nuestra variable en cualquier momento del código, ¿vale? Si se dan cuenta, nuestra variable array multi ya tenía un valor y aquí le vamos a asignar un valor totalmente diferente, porque eso nos permite hacer Python, ¿vale? Entonces, aquí tenemos otra vez una variable y le vamos a asignar un valor de NumPy, la función array, la función matriz. ¿Y qué matriz le vamos a pasar? Le vamos a pasar una matriz de 2 ejes, ¿vale? De 1 y 4 y de 5 al 8. Ahora, ¿qué queremos saber primero de esta matriz? Queremos saber su forma. Para saber su forma, para ayudarnos podemos ponerle aquí shape, para saber que estamos trabajando. Pero como les digo, esta parte de acá que se les pongo es solamente texto, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos poner forma, para que ustedes se ubiquen más, ¿vale? Listo, ¿vieron? Es solamente este texto de acá. Entonces, queremos saber la forma de que de nuestra variable array multishape, y nos va a dar su forma, que va a ser 2 ejes y en cada eje va a tener 4 datos. Vamos a checar un eje, 2 ejes, y aquí 1, 2, 3, 4, y aquí también. Entonces, ahora le vamos a pedir Python, imprímeme el array multidimensional. Y si ustedes se acuerdan aquí, ¿qué significaba esta n? Lo vimos en la clase anterior precisamente. Esta n significa salto de línea. Entonces hace esto, hace este saltito, ¿va? Entonces, ¿de qué le vamos a pedir que nos imprima? Nos vamos a pedir que nos imprima nuestra variable, nuestros valores, ¿vale? Ahora ejecutamos. Cuando ya ejecutamos, y ahí tenemos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo por ejemplo quito esto de acá? Ya no me hace el salto de línea. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, acuérdense muy bien de cómo funciona el salto de línea, porque aquí no se ve bonito, ¿va? Ahora, ¿cómo vamos a acceder al cuarto elemento del multi-array? Veamos cuál es nuestro cuarto elemento. 1, 2, 3, 4. ¿Va? Lo que vamos a hacer es poner la función, que diga no, la variable array multi, ¿vale? Y de esta función, que diga de esta variable, vamos a asignar la función de 0,3. ¿Para qué nos va a servir este 0? Porque como les digo, Python cuenta desde 0. Este 0 va a ser nuestro eje 1, ¿va? Nuestro eje 1, este de acá, el primero. Y de nuestro eje 1, que queremos saber, el valor número 4, que en este caso sería 0, 1, 2, 3. Por eso aquí anoté el número 3, ¿va? Lo ejecutamos y comprobamos que efectivamente de nuestro eje 0, que es el primero, obtenemos que nuestro cuarto valor es el número 4, ¿va? Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque ya se va a acabar la sesión. Entonces voy a meterle un poquito de turbo, al menos para explicar un poquitillo más, porque si está muy amplio las funciones de NumPy, ¿vale? Si surge alguna duda, nos escriben en el chat y yo ahorita la reviso, ¿va?
Entonces, ¿qué pasa si quiero yo ahora trabajar con la segunda fila, con el segundo eje? Ajá. Nuestro segundo eje, ¿cuál es? Nuestro segundo eje es este. Este es el número 1 y este es el número 2. Entonces, asignamos que aquí en vez de trabajar con el eje 1, vamos a trabajar con el eje 2. ¿Va? Y aquí no estoy pidiendo que me den ningún valor. Ajá. Yo aquí nada más estoy diciendo que imprímeme todo el eje 1, que diga el eje 2. Ajá. Entonces aquí ejecutamos y me va a imprimir el eje 2. Ahora, accediendo al tercer elemento de las dos filas por un array. Ajá. Pero antes vamos a mostrarle que se puede, por ejemplo, hay que acceder a lo que sería el elemento también el 3, que en este caso me da 8. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3 y 4. Efectivamente es 8. Porque acuérdense que este 3 en realidad es 4, porque inicia 0, 1, 2 y 3. Contando el 0, obviamente es 4. Ahora, accediendo al tercer elemento de las dos filas. Aquí ya a veces es cuando la gente se empieza a confundir. Ajá. Aquí vamos a definir nuestra variable, que va a ser array multi otra vez, porque es con la que estamos trabajando. De aquí vamos a poner la función que diga el valor 0. ¿Para qué nos va a servir el valor 0? Ajá. Porque el valor 0 va a indicar, ajá, que vamos tanto a trabajar con el eje 1 como con el eje 2. Pero se dan cuenta que aquí no voy a poner una comita como aquí arriba, que voy a poner estos dos puntitos, ¿vale? Eso hace la diferencia. Mucha gente comete el error de poner la comita y por eso les va a marcar un error latente. Entonces, de aquí yo quiero saber el tercer elemento, pero de los dos ejes. Entonces, utilizo aquí el 0, 2 puntos, ajá, no lo confundan con la coma, y le pido el tercer valor, ¿vale? Y entonces ejecutamos. Me lo arroja. Y lo que les digo, si ustedes llegan a confundir con la coma, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un error, ¿vale? Entonces, para ellos son los dos puntitos. Ahora, vamos a modificar un array. Ajá. Digamos que lo tenemos preestablecido, pero es muy grande y ocupamos hacer una modificación específica en tal número. Ajá. Entonces, vamos primero a jalar los elementos del número 0 al número 27. ¿Va? Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Asignamos otra vez una variable. En este caso, nuestra variable tiene el nombre array 1. ¿Y qué valores le vamos a pasar? Vamos a pasar valores de NumPy en una range, ajá, en un rango, ajá, de 28 números, ¿vale? Entonces, aquí vamos a decir Python, imprímeme, ajá, la palabra shape, que sería forma, ajá, y después, coma, después me imprimes mi variable array 1, y de esa variable 1 quiero que me des la forma, ¿vale? Pero también aquí le pedimos Python, imprímeme el texto array 1 y me imprimes todo el array de los números que jalaste del rango. Y aquí precisamente lo tenemos, shape, aquí está, la palabra array 1, aquí está, y la forma de este array del rango de 28 números está aquí. Como les digo, ya vieron que Python cuenta desde el 0 al 27, ¿vale? Y quedan 2 minutos. Entonces, díganme si alguien tuvo problemas. A ver, aquí veo un comentario. Ok. Díganme si alguien tuvo problemas porque tenemos 2 minutos. En cualquier momento se cierra la sesión. Yo no la cierro, se cierra automáticamente. Entonces, díganme qué onda.
Igual yo sé que a lo mejor puede haber muchas dudas, ¿vale? Pero se queda grabado, y cualquier duda que tengan me pueden escribir personalmente por WhatsApp, por Messenger, como se les haga más cómodo, y yo les voy a explicar más a profundidad sobre ese problema. Igual el día de mañana, si ustedes están en la facultad, los puedo ver ahí para asesorarles personalmente si es que algo no lograron entender de esta sesión, ¿ok? Entonces, sin más, pues yo me despido de ustedes porque veo que no me indica ninguna duda, y cualquier cosa estamos en comunicación. Les deseo buena noche y que repasen este cuaderno que ya les pasé yo por WhatsApp. Dice Introducción a NumPy y ya les enseñé cómo se abre para que puedan ustedes trabajar con él, ¿vale? Al final nada más lo guardan, aquí en guardar, o lo descargan, ¿vale? Entonces pues se pueden ir desconectando, se pueden quedar, porque ya se acaba la sesión en nada, en unos segundos.